Expectación mundial ahí a solo horas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en lo que será una histórica ceremonia de cambio de mando. En su segundo periodo presidencial se espera un número récord de decretos y también de deportaciones de migrantes en situación irregular. Queremos profundizar en este tema, lo que significa el regreso de Donald Trump, y para eso vamos a tomar contacto con Álvaro Iriarte, él es analista internacional de Res Pública y además miembro del Comité Asesor del Master of Liberal Arts de la Universidad de Chicago. ¿Cómo le va, Álvaro? Qué gusto de tenerlo por aquí. Hola, Davor. Feliz de estar con ustedes en Canal 24 Horas. Bueno, ¿qué tan distinto es este Donald Trump que asume hoy? Ya no es un político nuevo, no es un outsider, sabe cuál es el poder de cada uno de los decretos que tiene la posibilidad de firmar. ¿Qué podemos esperar a partir de hoy? Mira, si nos guiamos por lo que ha sido la campaña, en particular como punto de inflexión post-atentado en Pensilvania, y lo que vimos en la convención del Partido Republicano y los nombramientos que ha presentado, yo me atrevería a decir que lo primero que vamos a ver, y si lo conectamos ya todo de cara a la elección, es que deberíamos esperar en los próximas horas, o sea, hoy día asume, de aquí en adelante una batería de medidas de carácter administrativo, que son facultades del presidente en el concierto institucional de los Estados Unidos, Davor, con dos focos. Uno, dejar sin efecto, retrotraer, eliminar, como tú quieras plantearlo, algunas normativas muy controvertidas por los electores de Donald Trump respecto de la administración Biden. Por ejemplo, los mandatos de energía de vehículos eléctricos que tienen que producir las compañías, el nuevo trato verde, que fue este juego como inspirado en el nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt. Ese es un grupo, y el otro es tomar una serie de medidas en materia, por ejemplo, migratoria. Una de ellas es declarar emergencia nacional, de manera tal de poder desplegar a las Fuerzas Armadas para apoyar tareas de la policía de frontera. Y eso es lo que vamos a esperar. Acción rápida, movimiento para hacer un contraste con la administración Biden en el último periodo. Y por ejemplo, en el tema de migraciones, de fronteras, que ha marcado, obviamente, marcó el debate y ha marcado el eje de la campaña, ¿deberíamos ver algo efectista rápido, pensando además en el discurso de Donald Trump este fin de semana que dijo, y lo voy a citar: cuando el sol se ponga mañana por hoy, la invasión a nuestras fronteras se habrá detenido? O sea, anuncia que va a ser algo muy efectista. ¿Lo deberíamos ver? ¿Deberíamos ver gente que queda atrapada en la frontera o que la van a echar literalmente con la policía de los Estados Unidos? Es una opción real. O sea, a ver, lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, en particular después de que hace unos meses atrás, un buen par de meses, expiró una norma que había sido aprobada en el gobierno anterior de Trump y que tenía un plazo de vigencia y que Biden no quiso renovar, tiene que ver en particular con la solicitud de asilo. ¿Por qué hago este punto, Davor? Porque para responder esto, sí, podríamos ver que no se les permitiera entrar derechamente o que se les recondujera, diríamos en la legislación chilena, de inmediato fuera del territorio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta normativa establecía durante la administración anterior de Trump que toda persona que pidiera asilo en Estados Unidos tenía que esperar a que se tramitara el asilo. Cuando cambia la administración y no renueva la norma Biden, la gente que pide asilo ingresa, sin que esté resuelto su situación de la solicitud de asilo o no. Ahí tienes un ejemplo. Pero lo que sí, efectista, tendríamos que ver también probablemente a las agencias de frontera, la policía y el servicio de inmigración, quizás un poco más empoderados y respaldados para reconducir o para impedir el ingreso. Y eso podría verse probablemente en los próximos 24 horas a contar de ahora de que asuman. Lo que es más lento de determinar es, por ejemplo, el despliegue de tropas para resguardar la frontera y qué facultades van a tener para evitar que ingrese. Por ejemplo, lo otro que podríamos ver efectista es un cambio inmediato en la forma en que se tramitan los ingresos, y lo otro que podríamos ver es que en las autoridades de frontera pasen a dejar internos en estos centros de procesamiento o centros de tránsito a todos aquellos que ingresen y no los dejen desplazarse dentro de Estados Unidos, como era la tónica hasta ahora debido a los juegos de las normas. No sé si me explico con eso, Dado.
Álvaro, y respecto a lo que viene a contar de hoy, cuando ya tenga el poder de ser el presidente de los Estados Unidos, ¿cuánto se va a parecer el Donald Trump que asume hoy con el Donald Trump que conocíamos hasta ayer, el Donald Trump de campaña? Él, para muchos analistas, hizo una campaña desde el miedo, enfrentando todos los temas, dijo que iba a ser muy duro en temas económicos, en temas migratorios, frontera, economía, en la arista que uno le preguntaba, muy duro. ¿Va a ser así de duro? ¿Va a poder tener esa dureza que vimos en la campaña o va a tener que de alguna manera morigerar sus propuestas a la hora de gobernar? Mira, la verdad de las cosas, Nahor, es que si bien es cierto controla al Congreso, el margen que tienen los republicanos en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, es muy estrecho. O sea, se requieren 219 para la mayoría y los republicanos tienen 220. Por lo tanto, la legislación que ingrese a tramitación por la Cámara de Representantes va a tener que tener la certeza que los 220 diputados van a aprobarla. Si pasa al Senado ya es un poco distinto, porque ahí los números son más holgados. Pero efectivamente parte importante del triunfo arrasador de Donald Trump desde una perspectiva de votos y de colegio electoral tiene que ver con que parte importante de los nuevos votantes están esperando que las medidas de campaña se concreten. Y esa concreción tiene dos etapas. Lo que tiene que ser legislativo, que ingrese a tramitación, y aquello que no es legislativo, que salga lo más expedito posible. Entonces sí, probablemente tú veas que ingresen propuestas de modificaciones de normas al Congreso que vayan en la línea de lo que él había prometido. Cosa distinta es cómo se dé la negociación que hacen los líderes políticos en el Capitolio. ¿Por qué dado? Porque a diferencia de lo que ocurre en Chile, en donde el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado cumplen funciones de carácter administrativas, no son los líderes de sus coaliciones, no son los líderes políticos. El presidente de la Cámara de Representantes y en este caso el presidente, no es, pero en el fondo el líder de la mayoría en el Senado, son aquellos que ejercen un rol predominante al interior del partido. Yeah. Entonces, ellos van a ser los que van a tener que tomar esas manos de negociación para poder congeniar los votos con la propuesta y la administración Trump. Y ahí viene el primer desafío. No va a ser tanto cómo reaccionen los demócratas en algunas de estas materias legislativas, sino es si tienes los suficientes votos propios. Ya. Y en lo que viene a futuro, en el gobernar Estados Unidos, sabemos que la sociedad está tremendamente polarizada, ha sido así prácticamente en las últimas 3 elecciones. ¿Tú dirías que hoy día está más polarizada que el año 2017 cuando asumió Donald Trump? ¿O hoy día la polarización se ha relajado de alguna manera o ha tendido a haber un menor interés en las decisiones políticas que pueda tomar un gobierno? Y tomando ese punto de vista, ¿qué tan difícil es gobernar hoy día con una sociedad dividida en dos, prácticamente sin matices? ¿O allá o acá? Mira, lo primero, son 2 comentarios. Lo primero, la sociedad de los Estados Unidos, al ser una de las primeras sociedades que incorpora elementos democráticos, más allá de que para muchos sean muy arcaicos por el hecho de tener un colegio electoral u otras dinámicas, siempre ha sido polarizado. O sea, los mismos padres fundadores, que son estas figuras hoy día reverenciadas, que tenemos monumentos, que tenemos fundaciones en Estados Unidos. De hecho, cuando John Adams pierde en 1804 la elección con el presidente, perdón, en 1800, cuando pierde la elección con Jefferson, John Adams no asiste al cambio de mando, se retira, no se hablan, están fracturados los grupos. Entonces, es una constante en la democracia de los Estados Unidos la polarización. Pero lo segundo, a tu pregunta ya directa, la polarización es menor que el 2016, por 2 razones, o por 3, diría más bien. La primera, porque, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en el 2016, parte importante de la prensa tradicional y otros actores de la sociedad en los Estados Unidos no se equivocaron y en el fondo salieron de inmediato a reconocer que había un triunfo holgado, que Trump había ganado el voto popular, que eso implicaba que a lo mejor había una desconexión entre la élite intelectual y política de Estados Unidos con los votantes. Y eso ha bajado las tensiones. O sea, te cuento un dato interesante, una anécdota, pero el 2017, cuando asume el presidente Trump, es tradición que el metro de Washington emita unas tarjetas de pasajero, como la tarjeta DIP de Chile, conmemorativa. Y el 2017 no hubo. En cambio ahora ya la anunciaron como correspondía. O sea, como que de alguna manera, Davor, se está encauzando la dinámica de convivencia cívica, asumiendo que se cometieron excesos de polarización innecesarios. Y por lo tanto, el escenario es distinto.
Y eso, Álvaro, se traduce también a nivel internacional, porque hoy día en el fondo lo que tú me estás diciendo es que a la gente no le da vergüenza decir yo voté por Donald Trump, ya no hay una espiral del silencio, que ya yendo a la teoría más comunicativa. Hoy día a nivel mundial eso también se da, hoy día Donald Trump tiene más amigos a nivel planetario de los que tenía en el 2017, ya no es vergonzoso decir yo soy aliado de Donald Trump. Sí, sin lugar a dudas, pero, pero también hoy día en el concierto internacional tiene adversarios mucho más enconados. ¿Ah? Y eso también, ahí hay un cambio en el mundo. O sea, tú ves hoy día, cuando tú revisas la lista de invitados al cambio de mando, a la inauguración, que va a ser en un par de horas más ¿cómo se llama esto? En Estados Unidos, a las 12, tú te das cuenta que, por ejemplo, invitó a Javier Milei, presidente de Argentina, invitó a Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, invitó a Víctor Orbán, presidente de Hungría. ¿Por qué te menciono esto? Por dos razones. Primero, porque no es lo habitual que se inviten dignatarios extranjeros al cambio de mando en los Estados Unidos. Revisa tú los cambios de mando anteriores, no es lo habitual. Y esto te da cuenta que acá existe una relación donde se muestra o se quiere mostrar que existe una mayor coordinación, una mayor alianza internacional. Pero también te agrego otro factor, dado. Se ha invitado a un sinnúmero de líderes políticos que, si bien es cierto, no son los jefes de gobierno de sus respectivos países, a diferencia de Milei, de Meloni o de Orbán, como por ejemplo Santiago Abascal, español, o como por ejemplo Nigel Farage, miembro del Parlamento británico y del partido Reform UK, porque también hoy día es un activo más que un pasivo ser aliado o tener línea de comunicación con Donald Trump, sobre todo en los países que están envueltos en dinámicas de polarización similares a las que vivió Estados Unidos en los últimos 8 años. Y eso ha cambiado, pero los adversarios también van a ser más enconados. O sea, yo no descartaría que tuviéramos una reacción mucho más vocal y mucho más crítica que tense la relación, por ejemplo, con la Unión Europea o, por ejemplo, con Canadá. Ya. Álvaro, y mirando un poquito hacia nosotros, hacia América Latina, dentro de todos los problemas, las preocupaciones, las cosas que dice que va a hacer Donald Trump, ¿América Latina estará en el radar? ¿Chile, por casualidad, aparecerá en alguna de las determinaciones que pueda tomar Donald Trump? ¿O podemos estar tranquilos pensando en que América Latina hoy día es un sector tranquilo comparado con otros continentes? Sí, es un sector mucho más tranquilo. En los últimos, yo te diría, 20 años, saca la cuenta, o sea, desde el segundo mandato de George W. Bush, América Latina como elemento, como territorio, como el área, la política hemisférica no ha sido relevante para los Estados Unidos, por distintas razones, por la guerra contra el terrorismo, luego por la situación con China y el mundo asiático, etc. Cuando tú ves que la propuesta de nombramiento del que va a ser el encargado de llevar estas relaciones internacionales en la práctica, el secretario de Estado, es Marco Rubio, de ascendencia cubana, bilingüe, y luego colocas también nominas como vice o su subsecretario, diríamos nosotros, una persona también vinculada estrechamente con América Latina por las destinaciones de trabajo en el cuerpo diplomático de su padre, tú puedes empezar a entender que va a haber un cambio en la política hemisférica y va a haber un nuevo foco. Y ese nuevo foco puede ser, entre otras cosas, una forma de dar respuesta a la penetración comercial y política que ha tenido China en los últimos 20 años en la zona. O sea, cuando tú revisas las estadísticas, Estados Unidos hasta el 2000 era uno de los principales socios de varios países latinoamericanos en cuanto a inversión y exportación. Hoy día es China. Entonces, vamos a tener un cambio de foco y el foco va a venir por 3 medidas. Lo primero, vamos a ver o deberíamos esperar un endurecimiento del tono respecto de Cuba, Nicaragua, Venezuela en materia de las violaciones a los derechos humanos y al patrocinio que se hace del terrorismo, aunque el presidente Biden acaba recientemente de sacar a Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Segundo, vas a ver un acento en las relaciones centroamericanas por el tema migratorio. Y en tercer lugar, Sudamérica podría entrar por un rol también de inversión estratégico, pero también en el caso de Chile va a estar el tema del famoso visa waiver. Y ahí va a venir en el fondo la situación de que podríamos vernos sometidos a una serie de criterios adicionales o
a criterios más estrictos cuando venga la renovación de la permanencia de Chile en el programa. Y eso va a estar presente. Y para esos efectos van a haber dos factores. Primero, el factor comunicacional que implica las bandas de chilenos que están delinquiendo en estados como California, New York o Illinois. Pero en segundo lugar, las relaciones de Chile con China y los adversarios estratégicos de Estados Unidos. Así que sí deberíamos volver un poco al foco. ¿En cuánto tiempo, Davor? Va a depender. Va a depender de qué cope la agenda internacional del presidente Trump. Sí, vamos a ver también qué consigue Argentina. El que está ahí, Javier Milei, no es solamente por la buena onda, algo también estará navegándose en aguas subterráneas. Pero quería preguntar, Álvaro, a propósito de China, que va a ser una potencia que nuevamente se va a disputar la hegemonía con Estados Unidos. Hemos tenido esta semana un enredo con TikTok que se desactiva, que se activa. Finalmente TikTok va a poder operar hoy día. ¿Cómo analiza cómo se ha tratado este tema? ¿Cómo ha operado esta diplomacia de Donald Trump incluso antes de que asuma? Admitiendo ahora ya que va a poder funcionar la red. Bueno, no te olvides que uno de los invitados y la más sorpresiva invitación que hizo Donald Trump al cambio de mando es la presencia, o sea, fue la invitación que se extendió al presidente chino Xi Jinping. Y esto te da cuenta que existe una dinámica que muchas veces nosotros en Chile, por nuestra tradición diplomática institucionalizada, no logramos entender bien. O sea, aquí probablemente el presidente Trump en el trato 1 a 1 con Xi Jinping puede lograr bastante más cosas que el Departamento de Estado dialogando con la Cancillería china. Mira lo que sucede aquí. Ahora, esa invitación tiene una señal, porque tú has visto un tono bastante más duro en materia de aranceles, en materia de rol en el Pacífico, pero cuando ambos líderes mantienen una comunicación de esta naturaleza, te permite entender que hay mucho más que simplemente la farándula. Ahora, en el caso de TikTok, eso es precisamente un tema. O sea, ¿cuál es la discusión política de TikTok? Nosotros no la tenemos en Latinoamérica, pero en Estados Unidos la discusión política es que TikTok es una de las redes sociales más populares entre los estadounidenses, en especial entre los jóvenes, y en el fondo el riesgo que existe, según parte importante de analistas de ciberseguridad, es que existe la intromisión del gobierno chino y que por lo tanto hay un tema de potencial exposición de ciberdatos de ciudadanos norteamericanos a China, como también el trabajo que realizan los algoritmos en cuanto a la difusión de información y otras cosas. Entonces, la actitud de Trump fue, la Corte Suprema determinó que con una resolución bien particular, que en el fondo TikTok en la práctica dependía de la decisión que tomara el Poder Ejecutivo. Y lo que está haciendo Donald Trump acá es, permitió la autorización, por lo menos estos próximos 90 días, pero ayer en el evento previo, donde se reunió con varios de sus adherentes en el área de Washington, determinó en el fondo, dio a entender que lo que a él le interesa es que existe una sociedad, una suerte de, hagamos un joint venture. ¿Qué es esto? O sea, en el fondo que una empresa o capital de los Estados Unidos compre parte de TikTok para que TikTok, a lo menos en cuanto opere dentro del territorio de los Estados Unidos, tenga la posibilidad de quedar sujeto indirectamente a una serie de normativas que se aplica a este tipo de empresas en el gigante de Norteamérica. Y eso es lo que tendremos que esperar a ver cómo se resuelve. Va a ser por la vía, efectivamente, de lo que ha sonado en algunos lados, que Elon Musk ofreció comprar TikTok, que otros fondos, etcétera. Y ahí también, perdón que me extienda, Davor, pero ahí tú lo puedes conectar con esta suerte de acercamiento acelerado que han tenido los gigantes de la industria tecnológica. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o, por ejemplo, también recientemente Bill Gates. Bill Gates que aportó dinero de campaña para Kamala Harris. Y en el fondo ahí podrían haber señales de que algunos de estos podrían entrar a pujar por la propiedad. Bueno, esa es solamente una de las aristas que tiene incertidumbre a contar de hoy con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Agradecemos a Álvaro Iriarte que nos acompaña hasta ahora y ayudarnos a comprender las claves de lo que viene con esta nueva hora para los Estados Unidos y también para el mundo. Álvaro, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, Daur, y un saludo especial a la gente en Copiapó. Gracias, que estén